Nunca serás como mi padre, me dijo mi nuera, y mi respuesta la humilló frente a todos. Mi nuera me miró a los ojos frente a toda su familia, y dijo algo que ningún hombre debería escuchar sentado a esa mesa. La mesa estaba puesta, los platos humeaban, y todos me miraban en silencio esperando ver cómo yo me quedaba callado. Nunca serás como mi padre. Nadie habló. Su madre acomodó la silla, su padre siguió cortando su carne, y Pablo, mi propio hijo, bajó la cabeza. Todos esperaban que yo aguantara, como siempre, pero esa noche yo ya tenía una decisión tomada. Lo que hice después cambió todo, en esa misma mesa, frente a todos. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Rafael Domínguez. Y la mañana en que todo comenzó a cambiar, yo estaba sentado en mi silla de siempre, junto a la ventana del comedor, con una taza de café entre las manos y el periódico doblado sobre la rodilla. 72 años, una vida entera construida con trabajo, silencio y paciencia, y la certeza de que un hombre que ha levantado lo que yo levanté merece, al menos, que lo dejen tomar su café en paz. Esa mañana no lo logré. Rafael, por favor no dejes la taza ahí. La voz de Camila llegó desde la cocina antes de que yo pudiera dar el segundo sorbo. Sin buenos días, sin mi nombre dicho con algo parecido al respeto, solo esa orden envuelta en tono de hastío, como si hablarme fuera una carga que había que soportar. Levanté la vista. Ella pasó por el comedor con una bolsa de mandado en la mano, vestida para salir, sin mirarme. El perfume que dejó al pasar era caro. Reconocí el frasco porque lo había visto en el baño de la recámara principal, el espacio que Pablo y Camila ocupaban desde que se instalaron conmigo. «Buenos días, Camila», dije sin mover la taza. No respondió. Ese tipo de cosas empezó a repetirse desde que Pablo y Camila llegaron a vivir conmigo. No me gritaba. Hacía algo peor. Me trataba como si yo estorbara. Cuando Pablo y Camila empezaron a vivir conmigo, hacía poco menos de 2 años, la casa dejó de sentirse mía, al menos para ellos. El motivo oficial había sido mi salud. Una arritmia leve, nada grave, pero suficiente para que mi hijo insistiera en acompañarme. En ese momento lo interpreté como un gesto de amor. Tardé poco en entender que las cosas no eran tan simples. Nunca hablamos en serio de la escritura. Pablo sabía que yo había comprado la casa, pero durante mucho tiempo prefirió comportarse como si ese detalle ya no importara. Con el tiempo, Camila empezó a actuar como si la casa fuera de Pablo, y Pablo nunca se molestó en corregirla. Yo nunca oculté nada. Ellos simplemente dejaron de preguntar. La casa era amplia. 3 recámaras, jardín al fondo, cochera doble. Ubicada en una zona tranquila de Guadalajara donde todavía se puede vivir sin tanto ruido encima. Una propiedad que valía lo que vale el esfuerzo de toda una vida. Pero ese era un detalle que por el momento nadie dentro de esas paredes se detenía a considerar. A mí me habían asignado la recámara del fondo, la más pequeña, la que daba al callejón y no al jardín. Pablo me dijo que era para que tuviera más privacidad. Acepté sin discutir. Aprendí hace muchos años que hay batallas que no se ganan con palabras y que el silencio estratégico es una forma de inteligencia que pocos saben valorar. El problema no era el cuarto. El problema era lo que representaba. Desde que llegaron, Camila fue reorganizando la casa de manera lenta pero constante. Movió cosas del lugar sin avisarme. Guardó objetos míos que estaban en zonas comunes. Cambió el horario de la cena sin consultarme. Pequeños gestos que tomados por separado podían parecer insignificantes. Juntos construían un mensaje claro. Aquí tú sobras. Pablo lo veía. Lo sé porque en más de una ocasión lo sorprendí mirando la situación
con ese gesto incómodo que tienen los hombres que saben que algo está mal, pero no quieren enfrentarlo. Mi hijo siempre fue así. Desde joven evitó los conflictos con la misma dedicación con que yo los enfrenté. Supongo que eso también es herencia, aunque del tipo que uno no elige transmitir. Aquella mañana, después de que Camila salió sin despedirse, me quedé solo en el comedor. El café ya estaba frío. El periódico hablaba de inflación, de política, de cosas que siguen pasando sin importar lo que ocurra dentro de las casas de la gente. Me quedé mirando el jardín a través del ventanal. El naranjo que yo mismo planté seguía ahí, cargado de frutos que nadie recogía. Pablo apareció 20 minutos después. Traía prisa, corbata a medio hacer, teléfono en la mano. ¿Ya desayunaste, papá? El café no más. Camila dejó fruta en el refrigerador. Lo dijo sin levantar los ojos del teléfono. Y ella ya se fue. Tiene cosas que hacer. Una pausa corta. Después, como queriendo suavizar algo sin nombrarlo. Ya sabes cómo es. Sí, ya sabía cómo era. El problema era que Pablo también lo sabía, y aún así elegía mirar hacia otro lado. Y eso dolía de una manera diferente, más profunda, porque la traición de un extraño se digiere con el tiempo. La de un hijo se instala en el pecho como algo que no termina de bajar. Me despedí de él con un gesto y volví a mi cuarto. Allí, sentado en el borde de la cama, tomé una decisión. Dejar de ignorar lo que llevaba meses pasando. Porque los hombres como yo no reaccionamos por impulso. Esperamos. Y cuando actuamos, lo hacemos bien. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba la libreta café que usaba desde hacía años para anotar cosas importantes. La abrí en una página en blanco y escribí la fecha en la esquina superior derecha. Debajo, solo 2 palabras. Empezó hoy. Lo que no sabía todavía era que Camila también estaba preparando algo. Algo que llevaba meses construyendo en silencio, con la misma paciencia con que una persona acomoda las piezas de un juego antes de que el otro jugador siquiera se siente a la mesa. Y esa misma tarde, cuando regresó a la casa, dijo algo frente a Pablo que me dejó claro que el desplante de la mañana no había sido accidental. Era solo el comienzo. Hay palabras que no gritan, que no golpean, que llegan despacio, casi con delicadeza, y aún así dejan un daño que tarda años en sanar. Camila Herrera había perfeccionado ese arte. Regresó esa tarde con bolsas de tienda, buen humor visible solo para quien quisiera verlo y una energía distinta. Esa energía que tienen las personas cuando acaban de hablar con alguien que les alimenta el ego. Supe después que había pasado la tarde con su padre, con Ricardo, el hombre que, según ella, era el modelo al que todo hombre debería aspirar. Yo estaba en la sala leyendo cuando entró. Pablo llegó del trabajo casi al mismo tiempo. Se saludaron con un beso rápido. Ella le dijo algo al oído que no alcancé a escuchar, y los dos pasaron a la cocina. Yo seguí con el libro, aunque ya no estaba leyendo. Mi papá arregló hoy solo la tubería del baño de su casa, dijo ella desde la cocina, con esa voz que usaba cuando quería que la escucharan sin parecer que estaba hablando para una audiencia. 70 minutos, sin llamar a nadie. Pablo murmuró algo, probablemente algo neutro, de esos comentarios que no comprometen a nada. Es que mi padre sí es un hombre de verdad, continuó ella. Una pausa. Y luego, más suave, casi como si fuera un pensamiento en voz alta. De los que ya no quedan. El libro seguía abierto sobre mis rodillas. No levanté la vista. Esa frase, de los que ya no quedan, flotó en el aire del pasillo hasta llegar a donde yo estaba sentado. No era la primera vez que la escuchaba, pero sí fue la primera vez que entendí que no era casual. Era una estrategia, repetida, calculada, afinada con el tiempo, como se afina un instrumento antes de un concierto. En las semanas siguientes, la comparación se volvió parte del paisaje.
Mi padre nunca dejó que nadie le pagara la cuenta. Dicho frente a mí, en un restaurante al que Pablo nos invitó a los tres, cuando el mesero trajo la nota y yo extendí la mano para tomarla. Mi padre a tu edad todavía manejaba 3 horas sin parar. Cuando Pablo mencionó que yo ya no conducía de noche por precaución médica, mi padre construyó su casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, en una conversación sobre remodelaciones que yo ni siquiera había iniciado. Cada frase llegaba envuelta en aparente admiración hacia Ricardo, pero el filo siempre apuntaba hacia mí. Era una manipulación elegante, de las que resultan difíciles de señalar sin parecer que uno es demasiado sensible, demasiado viejo, demasiado frágil para aguantar una conversación de sobremesa. Yo no respondía, escuchaba, anotaba. Lo que más me pesaba no era Camila. Uno aprende a leer a las personas como ella desde lejos. Lo que me pesaba era Pablo. Hubo una noche, a mediados de ese período, en que los tres cenamos juntos en silencio. Camila había mencionado durante la cena que su padre había ayudado a un vecino a mudarse ese fin de semana. Cargó cajas, acomodó muebles, organizó todo sin que nadie se lo pidiera. Un hombre generoso, un hombre presente, un hombre de verdad. Me quedé mirando a Pablo esperando algo, una palabra, un gesto, cualquier cosa que indicara que él también estaba escuchando lo que yo escuchaba. Mi hijo pinchó un trozo de zanahoria con el tenedor y dijo: «Qué bueno que está tan activo el señor Ricardo». Nada más. Pablo siempre supo que yo había comprado la casa. Lo que nunca hizo fue decirlo en voz alta cuando dejó de ser conveniente. Esa noche, mirándolo desde el otro lado de la mesa, entendí que su silencio no era ignorancia. Era una decisión que había tomado sin decirla en voz alta. Y eso era, quizás, lo más doloroso de todo. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo de la recámara del fondo, mientras afuera el viento movía las ramas del naranjo. Pensé en los años que había pasado trabajando para construir lo que construí. Pensé en las madrugadas, en los fines de semana sacrificados, en las decisiones difíciles que nadie vio tomar porque las tomé solo, en silencio, sin pedirle reconocimiento a nadie. Pensé en Pablo de niño, siguiéndome por el taller con sus zapatos pequeños, mirándome trabajar con esos ojos grandes que tenía entonces. Y pensé en Pablo adulto, pinchando una zanahoria mientras su esposa borraba todo eso con 4 palabras. Abrí la libreta café. Escribí el nombre de Ricardo Herrera. Debajo, una línea. Debajo de la línea, una pregunta que llevaría semanas respondiendo. ¿Qué sabe él que yo no sé? La respuesta llegó gradualmente. Fui observando a Ricardo en las pocas ocasiones en que coincidíamos. Era un hombre de presencia física imponente, voz grave, modales de quien está acostumbrado a que los demás esperen mientras él termina de hablar. Exitoso en su área, sin duda. Generoso con los suyos también. Pero había algo en él que reconocí de inmediato, algo que solo se nota cuando uno ya vivió suficiente. Ricardo Herrera necesitaba que lo vieran. Constantemente. Su generosidad tenía público, su esfuerzo siempre tenía testigos, el mío nunca los había necesitado. Esa diferencia, pensé, era la que Camila nunca iba a entender, porque ella había crecido en una casa donde el valor de un hombre se medía por lo que se mostraba, y yo había pasado toda mi vida construyendo cosas que no necesitaban ser mostradas para existir. Guardé la libreta, apagué la lámpara. Afuera, el naranjo seguía ahí, firme, cargado, sin que nadie tuviera que anunciarlo. 3 días después, Camila entró a la sala con una sonrisa que no había visto antes. Una sonrisa de quien acaba de terminar de preparar algo. «Vamos a organizar una cena», dijo. «Aquí en casa. Quiero invitar a mis papás y a los primos». Pablo asintió de inmediato, sin preguntar nada. Y yo sonreí también, por dentro, porque en ese momento, sin que ella lo supiera, algo cambió en mí.
Todavía no sabía exactamente lo que ella estaba planeando, pero sí sabía una cosa con certeza absoluta. Esa cena no era una celebración, no era una simple cena, y yo lo entendí desde el principio. Cuando una persona te sonríe mientras te tiende una trampa, hay un momento breve, casi imperceptible, en que los ojos no acompañan a la boca. Yo aprendí a leer ese momento hace mucho tiempo. Camila pasó los siguientes días organizando la cena con una energía que no le había visto antes. Hizo listas, llamó a su madre 2 veces al día, revisó manteles que normalmente vivían doblados en el fondo del cajón, encargó flores. Eligió el menú con la concentración de alguien que no está organizando una reunión familiar, sino montando un escenario. Yo la observaba desde mi silla junto a la ventana. Ella sabía que la observaba. Ninguno de los dos decía nada. Pablo andaba contento. Para él, ver a Camila organizar algo con entusiasmo era suficiente motivo para estar de buen humor. Me preguntó 2 veces si quería ayudar con algo. Las 2 veces le dije que no, que estaba bien, que disfrutara el proceso. Me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando no saben si el padre está tranquilo o está guardando algo. «Va a ser una noche bonita, papá», me dijo la 3ª vez, casi como convenciéndose a sí mismo. «Seguro que sí», respondí, y lo decía en serio, aunque probablemente no por las razones que él imaginaba. El día de la cena amaneció nublado. Guadalajara a veces hace eso. Cubre el cielo con una capa gris que no termina de llover pero tampoco deja pasar el sol. Un clima extraño, suspendido entre 2 estados. Me pareció apropiado. Me levanté temprano. Calenté agua para el café, me senté en el comedor y estuve un rato largo mirando el jardín. El naranjo había soltado 2 frutos durante la noche. Estaban en el suelo, junto a la raíz, perfectamente maduros. Nadie los había recogido. Camila bajó a las 9 con el cabello recogido y un delantal encima de la ropa. Entró a la cocina sin saludar. Escuché el ruido de las ollas, el chocar de los cuchillos sobre la tabla, el volumen bajo de la radio que ella ponía mientras cocinaba. Una normalidad forzada, la de alguien que ensaya calma porque por dentro está calculando cada movimiento. A mediodía llegó Teresa, la madre. Entró con una charola de postres cubierta con papel celofán y esa sonrisa discreta que siempre traía consigo, la de quien observa todo pero prefiere no opinar. Me saludó con amabilidad genuina, de las pocas personas en esa casa que lo hacía. «Don Rafael, qué gusto verlo», dijo, y en su voz no había ironía. «El gusto es mío, Teresa». Me puse de pie para recibirla, como me enseñaron. Ella me miró un segundo más de lo necesario, como si quisiera decir algo y decidiera en el último momento guardárselo. Luego pasó a la cocina con su charola y el momento se cerró. Ricardo llegó 40 minutos después. Entró como siempre entraba a cualquier lugar. Primero la voz, luego el cuerpo. Saludó a todos con palmadas en la espalda. Comentó algo sobre el tráfico en tono de quien está acostumbrado a que sus quejas sean escuchadas con interés, y ocupó la silla principal del comedor como si llevara años sentándose ahí. Me extendió la mano al verme. «Ricardo», dije, tomando la suya. «Don Rafael». Una pausa milimétrica antes del don, apenas perceptible. Pero ahí estaba. Los primos llegaron después. 2 hombres jóvenes, sobrinos de Camila, que se instalaron en la sala con sus teléfonos y conversaron entre ellos sobre cosas que yo no seguí. La casa se fue llenando de voces, de olores, de ese ruido particular que tiene una reunión familiar cuando todavía nadie ha dicho nada importante. Yo me mantuve en los bordes, observando. Había algo en la disposición de la tarde que me incomodaba, y tardé un rato en identificar qué era exactamente. No era la presencia de Ricardo, aunque su manera de ocupar el espacio siempre generaba una tensión particular. No era el silencio de Teresa, que yo ya conocía y no me perturbaba. Era otra cosa.
Era la manera en que Camila se movía entre los invitados, atenta, solícita, cálida con todos, pero cada cierto tiempo me buscaba con los ojos, solo un instante, y luego desviaba la mirada, como cuando alguien revisa que una pieza del tablero siga en su lugar antes de hacer el siguiente movimiento. Pablo estuvo amable toda la tarde. Me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera. Me preguntó si quería sentarme en la sala con los demás. Pequeños gestos de hijo que se esfuerza por cubrir algo que no nombra. Lo conozco desde que nació. Sé cuándo está incómodo y sé cuándo está actuando. Esa tarde estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. La cena se sirvió al caer la noche. La mesa quedó bien puesta, había que reconocerlo. Manteles blancos, flores en el centro, velas encendidas a los costados. Los platos llegaron con orden y el olor a guiso llenó el comedor de una calidez que contrastaba con lo que yo sentía en el pecho. Me senté donde me indicaron, en el extremo, no en la cabecera. Naturalmente, Ricardo ocupó la cabecera. Nadie lo propuso, nadie lo discutió. Simplemente ocurrió. Como ocurren las cosas que llevan tiempo siendo preparadas sin que se diga en voz alta. La conversación arrancó con temas ligeros. El tráfico, el clima, algo sobre una obra de teatro que Teresa había visto. Ricardo habló de un negocio que estaba considerando. Los primos rieron de algo que no escuché bien. Pablo asintió a todo con esa habilidad que tiene para parecer presente sin estarlo del todo. Y yo comí despacio, escuché, observé. Fue durante el segundo plato cuando noté el cambio. Camila tomó su copa, la alzó ligeramente sin llegar a brindar, y comenzó a hablar de su padre con una ternura construida que yo ya sabía reconocer. Su infancia, los sacrificios de Ricardo, la manera en que había levantado a su familia sin ayuda de nadie. Lo decía mirando a los presentes, girando la cabeza para incluir a todos en el relato. Todos escuchaban. Ricardo sonreía con esa modestia calculada de quien sabe que el elogio viene y ya decidió recibirlo. Y entonces Camila giró despacio. Me miró directamente por primera vez en toda la noche, y en sus ojos había algo que no era espontáneo. Era el gesto de alguien que lleva semanas esperando este momento. La mesa se quedó en silencio, y lo que dijo después fue exactamente lo que llevaba meses ensayando. Todos pensaron que yo me iba a quedar callado. Todos pensaron que esa noche iba a terminar igual que siempre. Pero nadie en esa mesa sabía lo que yo guardaba desde hacía mucho más tiempo del que cualquiera de ellos imaginaba. Hay momentos en la vida que uno recuerda no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió, por el silencio que nadie rompió, por la mano que nadie extendió. Este fue uno de esos momentos. Camila dejó su copa sobre el mantel con una delicadeza que me pareció ensayada. La luz de las velas le daba al comedor una calidez falsa, de esas que hacen que todo parezca íntimo, cuando en realidad está a punto de volverse cruel. Teresa acomodó los cubiertos sin necesidad. Los primos dejaron de hablar entre ellos. Pablo miraba su plato, y Ricardo, desde la cabecera, sostenía una sonrisa leve. Camila se sentía respaldada por su presencia, aunque no todo fuera dicho en voz alta entre ellos. Mi papá, comenzó Camila, con esa voz suavizada que usaba cuando quería que algo sonara natural sin serlo, construyó todo lo que tiene desde abajo, sin herencias, sin ayuda, con sus propias manos y su propio esfuerzo. Hizo una pausa. Miró a Ricardo con algo parecido a la devoción. Nunca vi a mi papá rendirse, nunca lo vi dejar que otros cargaran lo que era su responsabilidad. Ricardo inclinó la cabeza con modestia. Teresa dio un pequeño sorbo de agua. Yo seguí comiendo. Despacio. Hay hombres así, continuó ella, que construyen en silencio y nunca necesitan que nadie los aplauda. Hombres que saben lo que son sin que alguien se los tenga que decir.
Hasta ahí todo podría haber pasado por un elogio al padre. Sentido, quizás un poco excesivo, pero dentro de los límites de lo tolerable. Pero entonces Camila me miró, directo, sin rodeos, con esa calma de quien finalmente va a decir en voz alta lo que lleva meses repitiendo en voz baja. Rafael, dijo, con esa pausa antes de mi nombre que usaba cuando quería que algo pesara más de lo que pesaba. Nunca serás como mi padre. El tenedor de uno de los primos tintineó contra el plato. Después, silencio. Un silencio tan completo que escuché el viento afuera moviéndose entre los árboles del jardín. Escuché mi propia respiración. Escuché el pequeño ruido que hizo Pablo al tragar saliva. Teresa bajó los ojos hacia la mesa. Ricardo no cambió de expresión. Solo esperó, con esa paciencia de quien observa desde la orilla. Y Pablo, mi hijo, mi único hijo, levantó la vista apenas un segundo, me miró y volvió a bajarla, sin decir nada, sin moverse, sin hacer absolutamente nada. Mi hijo bajó la cabeza y me dejó solo en esa mesa. Sentí algo que no era rabia, era algo más frío, más profundo, la confirmación de algo que había estado negándome a creer durante meses, que en esa mesa yo estaba completamente solo. Camila siguió mirándome, esperaba una reacción, la que siempre había obtenido de mí, el silencio incómodo del hombre mayor que aguanta porque no le queda otra, la resignación educada, el gesto de quien acepta su lugar sin discutirlo. Pero algo en mi cara esa noche no era lo que ella esperaba encontrar, porque yo no estaba incómodo, estaba tranquilo, con esa tranquilidad particular que tienen las personas que ya tomaron una decisión y saben exactamente lo que va a pasar después. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, me limpié la boca con la servilleta y la miré, sin apresuramiento, sin tensión en el cuerpo, con la misma calma con que un hombre revisa sus cartas antes de ponerlas sobre la mesa. Tienes razón, Camila, dije. Mi voz sonó pareja, serena, sin el temblor que ella probablemente esperaba escuchar. Hubo un movimiento pequeño entre los presentes. Ricardo levantó una ceja. Uno de los primos se acomodó en la silla. Teresa, por primera vez en la noche, me miró directamente. «Nunca seré como tu padre», continué. Una pausa breve, calculada. «Porque esta casa la pagué yo». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más denso, con otro peso. El tipo de silencio que ocurre cuando una habitación entera acaba de procesar algo que cambia el significado de todo lo demás. Camila no respondió de inmediato. Parpadeó una vez, 2 veces, como quien escucha una frase en un idioma que creía conocer y de pronto descubre que no entiende nada. Pablo levantó la vista. Esta vez no la bajó. Me miró con una expresión extraña, como si por primera vez entendiera que una cosa era haber vivido siempre bajo ese techo, y otra muy distinta creer que podía actuar como si ya no fuera mío. ¿Qué quieres decir?, dijo Camila. Su voz había perdido el filo. Sonaba diferente, más pequeña. Quiero decir, respondí con la misma calma, que esta casa siempre ha estado a mi nombre. Lo único que cambió fue que ustedes dejaron de recordarlo. Ricardo dejó de sonreír. Teresa soltó la servilleta sobre la mesa, y Camila Herrera, que llevaba meses construyendo ese momento con la paciencia de alguien que cree que tiene todo bajo control, abrió la boca para decir algo. Y no encontró nada, porque hay verdades que llegan tarde, pero llegan completas. Y esa noche, la verdad llegó a esa mesa con toda su fuerza. Lo que dije después fue lo que terminó de destruir todo lo que quedaba en pie. Los hombres impulsivos reaccionan. Los hombres pacientes preparan. Yo llevo toda la vida siendo del segundo tipo. Lo que ocurrió en esa mesa no fue una reacción, no fue un arranque de dignidad herida, ni una respuesta improvisada al insulto de Camila.
Fue el resultado de meses de observación, de decisiones tomadas en silencio, de noches, frente a documentos que nadie sabía que yo estaba revisando. Pero para entender por qué llegué preparado a esa cena, tengo que contar lo que nadie vio. Todo comenzó mucho antes de aquella mañana del café frío. Comenzó, para ser exacto, el día que Camila cambió el cuadro. Había un cuadro en el pasillo principal de la casa. Una fotografía enmarcada que yo mismo había colgado años atrás. Mi esposa Elena y yo, jóvenes, frente a la obra en construcción de lo que después sería esa misma casa. Una imagen en blanco y negro con los bordes un poco quemados por el tiempo. No era una fotografía famosa ni artísticamente notable, era simplemente verdadera. Un día llegué del médico y el cuadro ya no estaba. En su lugar había una foto de Pablo y Camila en su luna de miel, a color, con un marco nuevo que olía a tienda. No dije nada. Fui a mi cuarto, abrí la libreta café y escribí una sola línea. Borró a Elena del pasillo. Esa noche, mientras todos dormían, estuve 2 horas sentado en el escritorio del cuarto, revisando papeles que hacía tiempo no tocaba. Escrituras, contratos, documentos notariales con fechas que se remontaban a más de 30 años atrás. Todo en orden. Todo exactamente donde yo lo había dejado. La casa de Guadalajara, Jalisco, con un valor comercial de alrededor de 3.800.000 pesos, según la referencia más reciente que yo tenía, estaba registrada a nombre de Rafael Domínguez, solo, sin copropietarios, sin modificaciones posteriores. Así había sido desde el primer día, y así seguía siendo. Cuando Pablo y Camila se instalaron conmigo, yo nunca mencioné ese detalle. No por olvido, por estrategia. Quería ver cómo se comportaban las personas cuando creían que tenían el poder. Quería entender qué tipo de hijo era Pablo cuando nadie lo estaba evaluando. Quería conocer a Camila sin el filtro de lo que ella habría actuado si hubiera sabido la verdad desde el principio. Lo que vi durante esos meses fue suficiente. Empecé a moverme con cuidado. Primero llamé a mi notario de confianza, un hombre con el que había trabajado desde que compré mi primer terreno. Le pedí una cita discreta. Fui un martes por la mañana, cuando Camila tenía su clase de pilates y Pablo estaba en la oficina. «Don Rafael», me dijo al verme entrar, «tiene usted cara de hombre que viene a hacer algo importante». «Vengo a proteger lo que es mío», le respondí. Pasamos 3 horas revisando opciones legales para dejar la propiedad protegida y bajo mi control, sin depender de nadie más. Me explicó cada alternativa con paciencia. Tomé notas. Hice preguntas. Al final de la reunión teníamos un plan claro. Pero no actué de inmediato. Esperé, seguí observando, seguí anotando en la libreta café las frases de Camila sobre su padre, los silencios de Pablo, los pequeños movimientos de reordenamiento que ella hacía en la casa como quien borra huellas de a poco. Cada dato nuevo confirmaba lo que ya intuía. Había una manipulación en curso y mi hijo era parte de ella, voluntaria o no. Hubo una tarde, unas semanas antes de la cena, en que escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Estaba en el jardín junto al naranjo cuando las voces de Pablo y Camila llegaron a través de la ventana del cuarto principal. No distinguí todo, pero sí lo suficiente. «No puede quedarse aquí para siempre. Ya hablaremos. La casa, eventualmente. Camila, por favor, no es el momento». Me quedé quieto bajo el naranjo. El sol de la tarde daba directo sobre las hojas y el olor a tierra húmeda subía desde el pasto. Respiré despacio. 1 vez, 2 veces. Después entré a la casa, saludé a los dos como si no hubiera escuchado nada y me fui a mi cuarto. Esa misma noche llamé a mi notario de confianza. «Quiero avanzar», le dije. «¿Cuándo quiere que iniciemos el proceso?», me preguntó. «Cuanto antes». Semanas después, firmamos.
Mi notario preparó todo con la discreción que lo caracterizaba. El documento dejaba claro que cualquier decisión sobre la propiedad dependía exclusivamente de mí y del proceso legal correspondiente, y que en caso de que yo decidiera disponer de ella, lo haría según mis propios términos. Guardé los documentos en la mochila de cuero café que usaba para cosas importantes. Los llevé a casa. Los puse en el cajón de la mesita de noche, debajo de la libreta. Dormí esa noche mejor de lo que había dormido en meses. Lo que siguió fue la espera. Y la espera, para un hombre que ha aprendido a habitarla, no es una carga, es una ventaja. Cuando Camila anunció la cena con su familia, supe que el momento estaba llegando. No sabía exactamente la forma que tomaría, pero sí sabía que ella había estado construyendo algo y que tarde o temprano iba a mostrarlo. Lo que no calculó fue que yo también había estado construyendo, en silencio, sin testigos, con la paciencia de alguien que no necesita aplausos para saber lo que vale. La noche de la cena, antes de sentarme a la mesa, fui un momento a mi cuarto. Abrí el cajón. Revisé que los documentos estuvieran donde los había dejado. Los toqué con la punta de los dedos solo para confirmar que eran reales. Luego cerré el cajón, me acomodé el cuello de la camisa frente al espejo y salí. Porque aquella casa donde todos estaban sentados, donde Ricardo Herrera ocupaba la cabecera y Camila servía los platos con sonrisa de anfitriona triunfante, nunca había sido de ellos. Y yo era el único en esa mesa que sabía lo que iba a hacer con esa verdad. La verdad tiene un peso específico. No es metáfora. Cuando uno la carga durante meses sin soltarla, aprende a reconocer exactamente cuánto pesa. Y aprende también el sonido que hace cuando finalmente toca la mesa. Esa noche, ese sonido lo escuchamos todos. Regreso a la escena del comedor porque es ahí donde todo se resuelve. Donde los meses de silencio, de anotaciones en la libreta café, de reuniones discretas con mi notario de confianza, encontraron su forma definitiva. Camila me había mirado después de su frase y esperaba lo de siempre. El gesto de resignación. El silencio incómodo del hombre que encaja el golpe y baja la cabeza, lo que había funcionado todas las veces anteriores. Cuando le dije que tenía razón, vi en su cara el destello breve de la satisfacción. Duró exactamente lo que tardé en terminar la frase. Tienes razón, Camila, nunca seré como tu padre. Pausa. Porque esta casa la pagué yo. El comedor cambió en ese instante. No de golpe, sino como cambia la luz cuando una nube tapa el sol. Gradualmente. Y luego de pronto todo es diferente. Camila parpadeó. Ricardo dejó su tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Teresa, que había estado mirando la mesa durante la mayor parte de la cena, levantó los ojos y me miró con una expresión que no supe leer del todo, pero que tenía algo parecido al alivio. Pablo no se movió. Seguía mirándome con esa mezcla de incomodidad y miedo que aparece cuando una verdad que siempre estuvo ahí deja de poder ignorarse. ¿Qué significa eso?, dijo Camila. Su voz intentaba mantener el tono de autoridad, pero algo en ella había cedido. Como una grieta pequeña en una pared que hasta hace un segundo parecía sólida. Significa exactamente lo que escuchaste, respondí, sin elevar la voz, sin prisa. La escritura nunca fue transferida y la propiedad siempre estuvo inscrita a mi nombre. Papá, Pablo habló por primera vez. Su voz sonó extraña, opacada, como la de un hombre que empieza a entender algo que debería haber entendido mucho antes. Déjame terminar, Pablo. Mi hijo cerró la boca. Me levanté de la silla despacio. Sin dramatismo, caminé hacia mi cuarto sin apresurarme, sin voltear a ver a nadie. Escuché el silencio absoluto del comedor mientras me alejaba. Nadie habló, nadie movió un plato, nadie respiró demasiado fuerte.
Tomé la mochila de cuero café del cajón de la mesita de noche, saqué el sobre con los documentos y regresé al comedor. Los puse sobre la mesa sin decir nada. Las escrituras con el sello notarial, el documento actualizado que mi notario había preparado semanas atrás. Todo en orden, todo con fecha, todo con mi nombre impreso, con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. Ricardo extendió la mano hacia los papeles. Lo miré. Son para que Camila los vea, dije. Esta noche cada quien está exactamente donde le corresponde estar. Camila tomó las escrituras, las miró, las giró como si el reverso fuera a decir algo diferente. Su cara pasó por varios estados en pocos segundos. Incredulidad, rabia contenida. Algo parecido a la vergüenza, aunque en ella era difícil distinguirla de la indignación. «Esto no puede ser», murmuró. «Mi notario puede confirmar cada detalle si hace falta», respondí. «Todo está en regla y documentado desde hace años». «Pablo, ¿sabías esto?». La voz de Camila giró hacia su esposo con una velocidad que tenía filo. Mi hijo tardó en responder. Ese silencio suyo duró demasiado para ser inocente y demasiado poco para ser culpable de algo concreto. Era el silencio de un hombre que no sabía exactamente qué decir con lo que siempre había sabido. Nunca hablamos en serio de la escritura, papá, nunca. No, lo interrumpí con suavidad. Nunca hablamos de eso. Porque nunca me dieron razón para hacerlo antes. La frase cayó sola, sin acusación directa. Pero todos en esa mesa entendieron a qué me refería. Ricardo carraspeó. Se acomodó en la silla que había ocupado durante toda la noche como si fuera suya. Cuando habló, lo hizo con el tono de hombre acostumbrado a resolver situaciones con autoridad. «Mire, don Rafael, entiendo que hay un tema legal aquí, pero creo que esto es un asunto familiar que puede...». «Con todo respeto, Ricardo», lo interrumpí, y el don que no usé fue deliberado. «Usted está en mi casa como invitado. Este es exactamente el lugar que corresponde a cada quien esta noche». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ricardo no respondió. Por primera vez en la noche no encontró la siguiente palabra, y ese silencio suyo, de hombre que siempre tiene algo que decir, fue la respuesta más elocuente que pudo darme. Camila dejó los documentos sobre el mantel. Me miró con una expresión que había cruzado la línea de la indignación y estaba llegando a otro territorio, uno más oscuro, el de quien se da cuenta de que el terreno que creía firme bajo sus pies no existe. «¿Y qué pretende hacer con esto?», dijo, fría, directa. «Por ahora», respondí, volviendo a sentarme con calma. La cena ya dijo todo lo que tenía que decir. Uno de los primos soltó un sonido que intentó convertir en tos. Teresa bajó los ojos hacia su plato con una expresión que, si la hubiera descrito, se habría parecido mucho a la de alguien que lleva tiempo esperando que ocurra exactamente esto. Pablo seguía sin hablar. Miraba los documentos sobre el mantel como si fueran algo que había caído del techo sin explicación. Y entonces dije lo que quedaba por decir, la parte que no era una revelación legal, sino una declaración personal, la que había estado guardando mucho más tiempo que los documentos. «Camila, llevas meses comparándome con tu padre, diciéndome, directa e indirectamente, que yo no soy suficiente, que no valgo lo que él vale, que este hombre que tienes enfrente es menos que lo que tú merecías como familia». Hablé sin levantar la voz, sin que me temblara nada. Y tienes todo el derecho de pensar lo que piensas. Pero hay algo que esta noche quedó claro para todos. Los hombres que construyen en silencio no necesitan que nadie los anuncie. Las cosas que construyeron hablan por ellos. Nadie respondió. El viento movió algo afuera, en el jardín. El naranjo, supuse. Me serví agua. Bebí despacio. Y lo que ocurrió después en esa mesa fue algo que yo no había calculado del todo, algo que vino de donde menos lo esperaba. Porque lo que hizo mi hijo en ese momento fue lo que más me sorprendió de toda la noche.
Hay momentos en que la dignidad de un hombre se mide no por lo que dice, sino por lo que es capaz de sostener sin moverse. Yo me mantuve quieto. Lo que hizo Pablo fue levantarse, no de golpe, no con dramatismo. Se levantó despacio, con esa lentitud de quien acaba de tomar una decisión que sabe que no tiene regreso. Empujó la silla hacia atrás, se puso de pie, y durante un segundo completo no dijo nada. Solo estuvo ahí, de pie junto a la mesa, con los ojos puestos en el mantel y las manos a los costados, como alguien que no sabe bien qué hacer con el cuerpo cuando el interior se está reorganizando. Camila lo miró. Esperando, supuse, que dijera algo que devolviera el control de la situación a su lado de la mesa. «Camila», dijo Pablo. Su voz era diferente, más plana, más seria, con un peso que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Esto se salió de lugar, y yo no debí quedarme callado tanto tiempo. El comedor se congeló. Camila abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Perdón», dijo, y en esa palabra había algo que era mitad incredulidad, mitad advertencia. «Lo que dijiste esta noche no estuvo bien». Pablo no la miraba a ella, me miraba a mí. Y yo tampoco estuve bien. Llevo meses sin decir nada y eso tampoco estuvo bien. Era la primera vez en casi 2 años que mi hijo decía algo así. La primera vez que ponía palabras en el lugar donde antes solo había silencio cómplice. Era tarde, era insuficiente, pero era real. Y eso, viniendo de Pablo, no era poca cosa. Camila se levantó también. Cuando ella se ponía de pie con esa energía, la habitación cambiaba de temperatura. «No puedo creer lo que estás diciendo». Su voz era baja pero tensa, del tipo que contiene algo más grande. «¿Estás tomando su partido frente a mi familia?» «No es un partido», respondió Pablo. «Es mi padre». Ricardo intervino entonces. Se levantó con esa autoridad física que había ejercido durante toda la noche, el pecho hacia adelante, la voz grave de hombre que asume que su peso en la habitación es automático. «Pablo, creo que aquí todos nos hemos exaltado un poco. Lo mejor es que hablemos con calma y...» «¿Usted?», lo interrumpió Pablo, y el tono de mi hijo me sorprendió incluso a mí. «Vino esta noche a la casa de mi padre. Creo que eso también es algo que todos tenemos que tener claro». Ricardo se quedó a mitad del gesto, como una estatua que alguien pausó en el momento más incómodo. Camila giró hacia Pablo con una intensidad que llenó los 2 metros entre ellos. «¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Llevas años permitiendo que tu padre haga lo que quiere y ahora de repente... ¿Qué quiere?» La voz de Pablo subió por primera vez. No fue un grito. Fue algo más controlado y más difícil de ignorar. ¿Tomar su café en paz? ¿Colgar una foto de mi madre en el pasillo sin que desaparezca? ¿Sentarse a la cabecera de su propia mesa? El nombre de mi esposa, Elena, flotó en el aire del comedor. Teresa soltó un sonido pequeño, casi imperceptible, pero yo lo escuché. Camila no respondió de inmediato. Algo en la mención de Elena la descolocó, aunque intentó no mostrarlo. Era difícil defender la decisión de quitar esa foto sin quedar mal, y ella lo sabía. Uno de los primos se puso de pie con la discreción de quien prefiere no estar presente cuando la mesa se rompe. El otro lo siguió sin decir nada. Ambos desaparecieron hacia la sala con la velocidad silenciosa de quien ha aprendido a leer cuando es momento de retirarse. Teresa seguía sentada. Me miró un instante. En sus ojos había algo que no era sorpresa, era reconocimiento, como el de alguien que lleva tiempo sabiendo cómo termina una historia, pero que no podía hacer nada para cambiarla. Teresa bajó la mirada y dijo en voz baja que lamentaba lo ocurrido. Fue una frase breve, no resolvía nada, pero tenía la textura de algo verdadero, y en una noche donde casi todo había sido actuación, eso tenía valor. «No tiene nada de qué preocuparse, Teresa», respondí.
y lo decía en serio. Camila escuchó el intercambio y algo en su cara terminó de endurecerse. Se giró hacia mí con esa energía concentrada de quien decide cambiar de estrategia cuando la primera ya no funciona. «Muy bien», dijo, fría. «¿Y qué quiere entonces? ¿Que nos vayamos? ¿Es eso? Nos está corriendo de nuestra casa». «De mi casa», respondí, sin enojo, con precisión. «Llevamos años aquí. Construimos una vida aquí. No puede simplemente...» «Camila», mi voz no subió. No necesitó hacerlo. «Llevas 2 años viviendo en una propiedad de alrededor de 3.800.000 pesos sin haber aportado un solo peso a su construcción, a su mantenimiento, ni a su historia. Eso no es construir una vida. Eso es ocupar un espacio que alguien más construyó». La frase la detuvo. Ricardo intentó recuperar terreno. Dio un paso hacia mí con ese lenguaje corporal de negociador que debía funcionar bien en otros contextos. «Don Rafael, entiendo que esta noche hubo palabras que no debieron decirse. Camila a veces es muy directa y...» «Ricardo», lo miré con tranquilidad. «Su hija es exactamente como usted la formó. Directa, segura de sí misma, convencida de que el valor de una persona se mide por lo que muestra. Eso no es un defecto, es una manera de ver el mundo. El problema es que esa manera de ver el mundo la trajo a la casa de un hombre que construyó todo en silencio. Y los hombres que construyen en silencio no necesitan audiencia para saber lo que son». Ricardo no respondió. Era la segunda vez en la noche que se quedaba sin palabras. Y por su expresión era evidente que no estaba acostumbrado a esa sensación. Pablo se acercó a mí. Se sentó en la silla a mi lado, la que había estado vacía toda la noche porque era la que nadie quiso ocupar. Me puso la mano en el brazo, un gesto simple, tardío, pero ahí estaba. «Papá, lo siento», dijo. No respondí de inmediato. Dejé que la frase existiera un momento sola, sin que yo la resolviera demasiado rápido. Porque había cosas que no se sanan con una disculpa en una noche, y él tenía que saberlo. «Ya lo hablaremos», dije finalmente. Camila nos miraba desde el otro lado de la mesa. Su padre estaba a su lado ahora, pero algo en la posición de ambos había cambiado. Ya no eran la familia que llegó a cenar. Eran 2 personas que acababan de entender que el terreno donde creían estar parados no era el que pensaban. Recogí los documentos del mantel, los guardé en el sobre con cuidado. Los metí a la mochila de cuero café. «Esta noche no es el momento para hablar de decisiones», dije, dirigiéndome a todos sin elevar la voz. «Pero pronto sí lo será. Y cuando llegue ese momento, quiero que todos tengan claro una cosa». Me puse de pie, tomé la mochila, y antes de retirarme al cuarto, dije lo último que quedaba por decir esa noche. El respeto no se exige, se construye, y cuando no se construye, se pierde. Caminé hacia el pasillo. Detrás de mí, escuché el sonido de Camila intentando decir algo. Luego la voz de Ricardo intentando recuperar algo. Luego, el silencio pesado de una mesa que ya no tenía nada que celebrar. Pero lo que más me sorprendió de esa noche todavía no había llegado. Porque lo que mi hijo hizo después de que yo me retiré a mi cuarto fue algo que no había calculado. Algo que cambió lo que yo pensaba que sabía sobre Pablo. Y que me obligó a preguntarme si el hombre que creía conocer era el mismo que había estado sentado a mi lado toda la vida. Hay una calma particular que llega después de las tormentas que uno ha esperado durante mucho tiempo. No es alegría, no es triunfo. Es algo más silencioso y más hondo, la sensación de que las cosas finalmente ocupan el lugar que les corresponde. Esa noche, en mi cuarto, esperé. Escuché desde el pasillo el murmullo apagado de voces que intentaban reconstruir algo que ya no tenía arreglo. La voz de Ricardo, grave y cada vez más baja. La de Camila, tensa, cortada. El silencio largo de Teresa. Y después,
el sonido de una puerta, de pasos, del motor de un coche alejándose por la calle. Se habían ido. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la mochila de cuero café sobre las rodillas. Afuera el jardín estaba quieto. El naranjo apenas se movía. La noche había cerrado el cielo por completo y no había luna visible, solo esa oscuridad densa y tranquila que a veces parece que abraza. Golpearon a mi puerta despacio. «Pasa, Pablo». Mi hijo entró sin encender la luz. Se quedó de pie junto a la puerta un momento, como cuando era niño y venía a mi cuarto después de una pesadilla y no sabía bien si quedarse o volverse. Al final, se sentó en la silla del escritorio, frente a mí. Entre los dos había apenas 2 metros y 30 años de cosas no dichas. «Se fueron», dijo. Escuché. Silencio. «Camila está muy enojada», continuó. «Con los dos, pero principalmente conmigo». «Lo sé». Pablo se frotó la cara con las 2 manos, un gesto que le conocía desde adolescente, cuando algo lo superaba y no encontraba por dónde empezar. «¿Por qué nunca me dijiste lo de la casa, papá?». La pregunta era honesta. No tenía filo ni acusación. Era la pregunta de un hombre que necesitaba entender algo, porque quería ver qué pasaba cuando la gente cree que no hay consecuencias, respondí. Y lo vi. Pablo asintió despacio, con la cabeza hacia abajo, como quien acepta algo que duele pero que sabe que es verdad. «Estuve mal», dijo. «Mucho tiempo estuve muy mal». Sí, no lo suavicé, no era el momento para eso. Había cosas que Pablo necesitaba cargar sin que yo le quitara el peso demasiado pronto. Los hijos a veces necesitan que el padre los deje estar mal el tiempo suficiente para que entiendan por qué. «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó después. «Por ahora, nada». Puse la mochila a un lado. «Pero hay decisiones que voy a tomar, y las voy a tomar solo, como siempre lo he hecho. Cuando estén listas, te las comunico». «¿Nos vas a pedir que nos vayamos?». Lo miré. En su cara había algo que no era miedo al futuro económico. Era miedo a otra cosa. Al tipo de distancia que no se mide en metros sino en años. «Lo que voy a pedirte», dije, «es que seas el hombre que yo sé que puedes ser. Lo demás se resuelve». Pablo no respondió con palabras. Bajó la cabeza y se quedó así un momento. Cuando la levantó, tenía los ojos brillantes, con esa luz particular que tienen los hombres cuando lloran sin llorar. «Lo siento, papá. De verdad». «Ya lo sé, hijo». Se levantó. Dudó un instante. Luego se acercó y me puso la mano en el hombro. La misma mano que yo le había puesto en el hombro a él infinidad de veces cuando era pequeño y el mundo le parecía demasiado grande. Ahora los papeles estaban cambiados y los dos lo sentíamos. Salió del cuarto sin decir más. Me quedé solo. En los días siguientes, la casa tuvo una textura diferente. Camila estuvo ausente los primeros 3 días. Después regresó, y algo en ella había cambiado, aunque no de la manera que uno podría esperar. No había mansedumbre. No había derrota visible. Había algo más complicado, una persona que había sido expuesta y que todavía no sabía exactamente qué hacer con eso. No volvió a mencionar a su padre en mi presencia. No volvió a hacer comparaciones. No volvió a entrar a un cuarto donde yo estuviera y salir sin saludar. Eran cambios pequeños, no resolvían nada de fondo, pero existían, y su existencia decía algo que ninguna disculpa formal habría dicho con la misma claridad. Ricardo no volvió a la casa. Teresa me llamó una semana después. Una llamada breve, de 5 minutos. Me dijo que ella sabía desde hacía tiempo que las cosas no estaban bien, que lo había visto y no había actuado, que lo lamentaba. Le dije que lo entendía, y era verdad. El silencio de Teresa nunca fue malicia. Fue la pasividad de alguien que veía el problema, pero no sabía cómo enfrentarlo. Volví a llamar a mi notario de confianza 2 semanas después de la cena. «Don Rafael», me dijo,
¿Ya tomó una decisión? Quiero dar el siguiente paso, le dije. Dejar todo formalmente protegido de una vez. La propiedad bajo mis términos. Pablo podrá habitarla mientras yo lo decida, pero cualquier decisión futura sobre ella pasa por mí y por nadie más. Perfecto. Hizo una pausa breve. ¿Y Camila? Camila es parte de la familia de mi hijo, respondí. Y mientras mi hijo sea el hombre que necesita ser, eso es suficiente. Pero el día que deje de serlo, los documentos hablan por mí. Firmamos días después. Todo quedó en orden. Todo quedó exactamente donde yo quería que estuviera. Pasaron los meses. Las cosas en la casa nunca volvieron a ser lo que habían sido antes de la cena, pero tampoco siguieron siendo lo que eran cuando llegué. Encontraron un equilibrio nuevo, más honesto, menos cómodo pero más real. El tipo de equilibrio que solo existe cuando las personas saben exactamente dónde están paradas. Pablo cambió de manera visible. No de golpe, sino con esa lentitud con que cambian los hombres que están procesando algo importante. Empezó a estar más presente, a hacer preguntas, a defenderme en conversaciones pequeñas antes de que fuera necesario defenderme en conversaciones grandes. Una mañana llegó al comedor antes que Camila, se sentó frente a mí con 2 tazas de café y me preguntó por su abuelo, por mi padre, por cómo había sido crecer con él. Nunca me había preguntado eso. Le hablé durante 1 hora. Y él escuchó con la atención que tienen los hijos cuando finalmente deciden entender a sus padres en lugar de simplemente tolerarlos. Esa mañana fue quizás lo más valioso que produjo toda aquella historia. A veces en las tardes me siento junto a la ventana con el café y el periódico y miro el naranjo del jardín. Alguien empezó a recoger los frutos cuando caen. No sé si fue Pablo o si fue Camila. No pregunté. No importa quién lo hace, importa que se hace. Pienso en Elena. En la foto que volvió al pasillo, porque Pablo la colgó de nuevo sin que yo lo pidiera, una mañana de martes sin ninguna ocasión especial. La colgó en el mismo lugar donde había estado siempre, y cuando pasé por ahí y la vi, no dije nada. Solo la miré un momento, y seguí caminando. He aprendido a lo largo de toda una vida que el tiempo termina poniendo a cada quien en su lugar. A los que construyen en silencio y tienen la paciencia de esperar a que lo construido hable por sí mismo. Camila tenía razón en una cosa: yo nunca seré como su padre. Su padre necesitaba que lo vieran para saber que existía. Yo construí una casa, la pagué, la mantuve, la habité con dignidad, y cuando llegó el momento, dejé que esa casa dijera lo que ninguna palabra habría podido decir con la misma contundencia. El respeto no se exige, se construye, y cuando no se construye, se pierde.